Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Carlos López. Carlos, tenías 4 asistencias en lo que iba de campeonato y por fin te tocó marcar y de cabeza, que no los tienes muy acostumbrados a marcar de cabeza, tus impresiones del partido de hoy y de tu gol. No, la verdad, muy contento, agradecido con Dios por este partido. Tenemos que sacar este resultado adelante y bueno, afortunadamente se dio y feliz por el gol. Sí, hago pocos goles de cabeza, pero ahí entre la semana el profe me dijo que tenía que llegar más al área, que tenía que tener bastante confianza y bueno, gracias a Dios pude hacer un gol hoy. Se viene Manucci, un equipo que no la pasa bien, hoy va a jugar con Cienciano, imagino que van a verlo. Localidad difícil, eso sí, en Trujillo, por la hinchada, por la gente. ¿Cómo se preparan para ese partido? Sí, no, va a ser un partido difícil, independientemente como venga Manucci. Sabemos que la Liga 1 todos los partidos son difíciles y bueno, esperemos sacar un resultado positivo. Carlos, una última, ¿qué decirle a toda la gente que domingo a domingo, lunes a lunes trata de llenar el estadio? Nada, que nos sigan acompañando, el aliento de ellos es muy importante para nosotros, la verdad. Somos uno de los equipos que más gente tenemos y la verdad estamos muy felices por eso. Listo, Carlos, muchas gracias. Chao. Estamos con Jonier Montaño, jugador muy joven, promesa en Sport Boys. Jonier, tus impresiones de este estadio, de esta localía, primera vez en Andahuaylas, ¿qué nos puedes contar? Bueno, estadio difícil, creo que para cualquier equipo que venga acá va a ser una plaza muy difícil. Se demostró hoy que son muy fuertes de locales, traen mucha gente, conocen muy bien el campo y bueno, sacaron ellos la victoria que es lo que ellos querían, ¿no? Así es, el próximo partido lo van a tener contra la UCB, domingo 10 de marzo, en vuestra cancha, ustedes juegan de local. ¿Qué expectativas de enfrentar a la UCB y sobre todo a Paolo Guerrero también? Sí, partido complicado, partido difícil, vienen de perder ellos, empatar, van a buscar sacar los 3 puntos en el Callao, pero bueno, nosotros tenemos muy buen equipo, vamos a remontar la derrota de hoy y vamos a ir por los 3 puntos, ¿no? Listo, Jonier, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ya con Rudy Palomino. Rudy, tus impresiones tras esta victoria. No, creo que partido luchado, creo que es parte de la cancha, parte del público, todo, pero creo que el equipo durante la semana movida que tuvimos, creo que supo sobreponerse, creo que obtuvimos un gran resultado y esperamos trabajar durante la semana para enfrentar a Manucci, ¿no? Perfecto, Rudy, eres un jugador que trajina mucho y hoy te toca apoyar al equipo con una asistencia de gol, pase ahí buscando a Ledesma, se te ve practicando mucho en los entrenamientos, los pases largos. ¿Cómo tomas esta primera asistencia en el campeonato? No, contento. Como dices, creo que durante la semana trato de trabajar eso. No soy mucho en los partidos de dar pases de asistencia a gol, pero creo que en algún momento iba a llegar. Hoy llegó y bueno, voy a seguir trabajando para dar mucho más pases así de gol. Y uno, mientras pueda aportar su granito de arena, lo voy a hacer por el equipo, ¿no? Perfecto, Rudy, vamos derechos, 9 puntos. Estamos bastante bien, sextos en la tabla, a falta de 2 partidos todavía. ¿Qué decirle a toda esta gente que casi llenó el estadio una fecha más? No, agradecerle por el apoyo. La verdad es bonito jugar con el estadio casi lleno, pero por tu medio llamar de atención a todas las autoridades, porque la verdad si hubo algo que nos estuvieron reclamando durante años, que yo estuve en Liga 2 en Chancas, era que ascendamos y creo que se preocuparon tanto en reclamarnos eso que no se pusieron a las pilas con el estadio. Creo que el drenaje que tiene el estadio no es el adecuado. No sé si nos está afectando, no es una excusa, pero creo que poner su parte, la autoridad, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo dentro de la cancha. Las autoridades poner su parte dentro del gramado y todo va a sumar, pues, ¿no? Listo, Rudy, muchas gracias. Muchas gracias y un fuerte abrazo, cuídense. Estamos con Arly Benítez, exjugador de los Chancas, hoy en Sport Boys. Arly, tus impresiones de volver a Andahuaylas hoy con otra camiseta. Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista, por el recibimiento. Bien, contento, esta plaza me trae muchos recuerdos. Hace un par de meses ascendimos ganando aquí por penales. Una situación muy linda, un momento muy lindo y nada, de volverme me trajo esos recuerdos. ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Cómo sientes que te recibió la gente en Andahuaylas un año después de haber ascendido con los Chancas? Sí, bueno, los más allegados a mí, a los que compartieron el plantel con nosotros desde un inicio, me reconocieron, gracias a Dios, de la mejor manera y nada, muy contento por eso. El próximo partido les toca recibir a la Vallejo, un equipo que viene con muchas luces, con mucho foco, sobre todo por Paolo Guerrero. ¿Cómo se preparan para ese partido? Sí, de la mejor manera, sobre todo porque bueno, jugamos de local, venimos de una derrota y no podemos seguir dando ventaja, ¿no? Creo que de local, gracias a Dios, nos está yendo bien. Esperemos que esta no sea la ocasión y nos vamos a preparar para eso. Listo, Arly, la última, un saludo para toda la gente Boys que te sigue. No, un saludo para todos, disculparnos por este resultado, pero vamos a seguir trabajando para este fin de semana poder lograr el partido ganar. Listo, Arly, muchas gracias. Gracias. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Axel Chávez, asistidor, hoy en el primer gol de Carlos López.
Axel, ¿qué nos puedes contar tras esta victoria? Ya tenemos 9 puntos y estamos sextos en la tabla. No, creo que fue un buen resultado el día de hoy. Nosotros queríamos quedarnos con los 3 puntos acá en casa y gracias a Dios se pudo dar. Ahora viene Manucci, rival complicado. Por la localía, más que por cómo está jugando Manucci en este campeonato, se van a Trujillo. ¿Cómo se preparan para ese partido? Sí, claro, creo que ahora el profe va a plantear el partido de visita, que es muy diferente a jugarlo acá. Y si hacemos las cosas bien, vamos a trabajar en la semana bien y podemos sacarlo adelante el partido, ¿no? Perfecto, Axel. Un mensaje para la hinchada que siempre trata de llenar el estadio. Que nos apoyen, que nos sigan apoyando, que el equipo está dando todo, que sigan viniendo al estadio y que nosotros vamos a retribuir ese apoyo con victorias. Listo. Gracias. Gracias. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos acá con Daniel Ferreira, arquero titular de los Chancas. Daniel, tus impresiones después de esta victoria y de los 9 puntos que ya tiene el equipo. Bueno, buenas tardes. Una victoria muy trabajada, difícil. La verdad que Boys planteó un partido interesante en altura, lo hizo también con Cusco, un equipo muy rápido de mitad de cancha para arriba, que sabe usar las contras y nada, al principio tuvimos bastante complicados. Después del gol me parece que se abrió un poco el partido, ya cambió obviamente y ya la expulsión fue el detonador final para esta victoria. La cancha continúa en pésimo estado. ¿Qué nos puedes decir de la cancha? Nada, hay que colaborar todos, ya lo venimos diciendo, igual que lo del aeropuerto. A ver, el fútbol profesional no es nuestro, no es de Chancas, es de las ciudades, de Andahuaylas, de toda la provincia. Todos deberíamos poner un granito de arena para mantener esto. Nosotros, lógicamente, dentro de la cancha, con el profesionalismo, con el esfuerzo, y después las autoridades cuidando los detalles. El campo, de nuevo, vuelve a ser complicadísimo. Nos hace muy difícil jugar, la velocidad que tenemos nosotros queda mermada por culpa de las zonas malas. También lo que está pasando en el aeropuerto, los gastos que hacemos extras. La verdad que debemos hacer un llamado de atención para que todos estemos involucrados acá. Lo que está pasando todos los fines de semana con la gente es hermoso, mucha gente, estadio lleno y la verdad que debemos hacer un esfuerzo para sostenerlo. Correcto, Daniel. Se van a Trujillo ahora, van a enfrentar a Manucci. ¿Cómo se preparan para ese partido? Y bueno, no nos preparamos todavía. Nos prepararemos a partir de mañana. Hoy dejarnos disfrutar un ratito con la familia, pasarla bien un rato y ya mañana estaremos pensando en un partido importante para nosotros. Más que nada porque me parece que podemos terminar de separarnos con los de abajo. Y es un rival que no ha sumado, que viene complicado. Va a jugar a Cusco ahora. Sí, y también nosotros creo que nos merecemos algo mejor de visita, entonces vamos a trabajarlo. Listo, Daniel, gracias. Por nada, que estén bien. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Ángel Ledesma. Ángel, 2 goles en menos de 130 minutos de los que has jugado. Tus impresiones de ti, de cómo te estás sintiendo con la confianza que te dan los goles y del partido de hoy día. Sí, bueno, del partido difícil, complicado como son todos los partidos. Gracias a Dios pudimos hacer las cosas bien y se nos dio la oportunidad de marcar. Bueno, a mí en lo personal contento por el gol. Eso como delantero a uno le da confianza. Creo que no hay que bajar los brazos, felicitar al grupo por todo ese esfuerzo que hacen cada día y cada entrenamiento para poder reflejarlos acá en el partido. El fin de semana pasado nos contabas que estabas camino a tu mejor forma física. ¿Cómo te sientes hoy día? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, como te digo, es un grupo que se entrena muy bien al 100% y espero que sigamos así, entrenándonos al 100% para poder demostrarlos en los partidos. Listo, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias.